Irrupciones en el MAC. Arte, ciencia, tecnología y sociedad. Hola, soy Alessandra Buroto, coordinadora de Media MAC Anilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, y junto a Claudio Muñoz y Mónica Bate te damos nuevamente la bienvenida a un nuevo podcast de Irrupciones en el MAC. Esta tarde conversamos con las arquitectas, investigadoras y artistas Sofía Balbontín, Nicole Lhuillier y Constanzi Pinza sobre espacio y sonido, particularmente sobre cómo cada una ha desmontado las nociones tradicionales de la arquitectura para proponer relaciones dialécticas, líquidas respecto de la dimensión sensorial del espacio. Al salirse de la disciplina, Sofía, Nicole y Constanza conciben la dimensión sensorial del espacio y del sonido como un portal para la creación de nuevas identidades y agencias, un material en sí mismo, dueño de su propia memoria inscrita, de un carácter animista que nos permite acercarnos a la comprensión de la temporalidad y de cómo la relación entre espacio y sonido permiten cuestionar la realidad a través de la experiencia. Entonces, muy bienvenidos y bienvenidas a la 16ª edición de Irrupciones en el MAC. Hola Nicole, hola Connie, hola Sofía. Estamos empezando una nueva sesión de Irrupciones y nada, quería comenzar como es de costumbre pidiéndoles que nos cuenten dónde está cada una, porque gracias a lo que llamamos la magia de la internet podemos hacer estas entrevistas desde diversos lugares. Y nada, si nos pueden contar. Nicole, ¿dónde estás tú? Hola querida, es un honor poder estar acá en esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy en este momento en el encierro desde Boston, desde Estados Unidos. Súper. ¿Tú, Connie, dónde estás? Gracias por la invitación también. Un honor estar conversando con ustedes y con mis colegas arquitectas que nos ha unido el sonido. Yo estoy en mi casa en Santiago en estos momentos. Súper. ¿Y Sofía? También muchas gracias por la invitación y un gusto también compartir con Nicole y con Constanza. Y bueno, a Nicole en realidad yo no la conozco personalmente, a Constanza sí, pero nada, un honor también. Y yo estoy en mi casa acá en Santiago, estoy en el patio porque cada vez que sale un poquito el sol aprovecho de salir a la intemperie, que es mi lugar de origen. Hacer fotosíntesis. Sí, yo soy como Jane de la selva, así que un poco siempre estoy acá en el patio. Buenísimo. ¿Cómo han vivido el encierro de este tiempo? Por acá en Estados Unidos en general no está muy bien la cosa, está bastante terrible. Menos mal que donde yo estoy está bien controlado todo, pero sí está todo cerrado, no está funcionando la cosa como normalmente, así que desde la casa, como algunas de ustedes saben, hace poco fui mamá, entonces ha sido como bien sincrónico en ese sentido poder estar con mi guaguita encerrada, como que ha sido lindo también y me ha traído una distracción y un poco de esperanza, yo creo, y felicidad. Son las contradicciones maravillosas de la vida. Exacto. ¿Y ustedes en Santiago? Ha sido como una montaña rusa, yo creo, de emociones, de encuentros, de ordenarse, de replantearse, de pensarse y de pensar también como las cosas que uno hace en el cotidiano. Y desde ahí, en mi caso, ha sido como bien para adentro, además. Como este año vivo sola, entonces también tiene que ver como con conectarse con uno misma y con lo que está haciendo y con lo que hace sentido. Bueno, ha sido un tiempo largo para eso. Sí. Va y viene esa reflexión, va y viene. Es como uno que sale de sí mismo y vuelve a entrar empujada, tirada, busca el espacio a lo Jane. Y es interesante, todavía está demasiado encima como para entender todo lo que intuimos que tiene de paradigmático y complejo, lo sabemos por intuición, pero todavía no comprendemos bien todas sus implicancias subjetivas, digo. Yo creo que ese es uno de los grandes misterios, subjetivas y planetarias, pero subjetivos también. Es un poco misterioso todavía, tiene esa cualidad. Sofía, falta que cuente cómo lo ha llevado. Pésimo. No, ha sido un poco terrible, pero para rescatar lo bueno, diría que ha sido un tiempo de reflexión importante para todos, y no solamente personal mío, sino como también creo que a nivel social. Creo que van a haber como muchos cambios a raíz de lo que ha pasado estos últimos tiempos, y que van a ser cambios importantes, y creo que esos cambios se deben a la reflexión social que han tenido las personas. Sí, creo eso. Claro, y también el asunto de que hay una cuestión transversal común a todos, que yo creo que Exacto. eso no lo había visto nunca.
Eso es inédito. Nunca. mundial. Yo creo que eso desde la historia de la humanidad O sea, impresionante. no hay, y planetario, o sea, por eso pongo, porque mundial en el término como del imaginario humano, ¿no? El mundo humano, pero en el planeta completo se ha visto afectado Sí. asincrónicamente, ya sin ningún confín se ha salvado de esto. Por supuesto que hay países que tienen mejores números, digamos, etcétera. Las islas no sé cuánto. Pero y es muy extraño porque tiene algo de apocalíptico, tiene algo de esperanzador, tiene algo, una mezcla, puede que sea esta la quinta o no sé cuánta guerra mundial biológica, pero al mismo tiempo no tiene la forma de una guerra tradicional, digamos, de ataques, de confrontación entre pueblos, pero al mismo tiempo todo el planeta está... Ay, no, sí, es muy extraño. Espero que se escriban muy buenas ideas sobre eso. Muy Y es extraño. interesante que en el fondo había como un discurso de la globalidad a partir de las tecnologías, pero en realidad la globalidad llegó de la mano a un virus, en el fondo, como que Con la biología ahora. Claro, es heavy, sí. Exacto. que es la gran tecnología. Ahora yo tengo la curiosidad de cuáles van a ser las lecturas de todo esto en el futuro. Como esto mirado de, no sé, en 10 años más, ¿cómo se va a leer todo esto? Creo que va a ser súper fructífero. Para mí ha sido súper interesante cómo se reformula también la noción de distancia, como que eso también ha cambiado mucho, desde lo íntimo, desde lo global, como a distintas escalas, hacia adentro, hacia afuera. Sí. Lo físico y lo social toman como ahora dos dimensiones paralelas. Claro. Sí, porque las tecnologías de la videoconferencia son muy antiguas, nosotros venimos trabajando con ellas hace 10 años, pero era usada para, bueno, procesos de interacción, co-creación, etcétera, desde lo que nos interesaba a nosotros, pero en términos sociales para conectarse eventualmente de manera grupal y trabajar de alguna manera desde lo creativo o lo racional, digamos, ¿no? Reuniones de trabajo, reuniones creativas, un espacio, otro, diferente a la vida cotidiana. En cambio, la misma tecnología hoy día que está absolutamente masificada y está con una facilidad increíble, muy intuitivo además, etcétera, ya entró, o sea, forma parte de ese espacio doméstico, del espacio cotidiano, el espacio privado. Y esa es una tremenda diferencia que ya la venían marcando las redes sociales por una cosa más bien de business y de la sociedad del espectáculo, si tú quieres. Pero hoy día hay un mundo privado que está dado vuelta hacia el público, está como un mix muy... que eso es totalmente nuevo en términos de lo telemático, del uso de lo telemático como espacio de encuentro interpersonal. Y eso es extraño también, pero es muy lindo también en un sentido. Es muy nuevo. Y permite esos espacios de intimidad, que esta misma distancia que dice Nicole y esta separación forzada de los afectos, puedan haber flujos ahí también, de afectividad por ahí. Valeria Radrigán tiene un proyecto que está indagando sobre los afectos y la sexualidad. En ese sentido, los espacios poliamorosos, que ya tendremos próximamente en Irrupciones, justamente para indagar en una intimidad aún más, incluso con unos ribetes bizarros muy entretenidos de parte del análisis que hace Valeria. Bueno, junto con las gracias de tenerlas acá, partimos, Monita. Partimos, sí. Me gustó este inicio porque hablamos un poco de lo que nos está como atravesando a todos y todas, ¿no? Pero quería ir ahora más hacia algo particular de ustedes, que bueno, este es un capítulo particular porque tenemos a 3 invitadas, las 3 arquitectas, y partiendo por ese común denominador, quería preguntarles a las 3 cómo comenzaron en sus carreras, en sus disciplinas, y cómo después derivan a este punto de interés que es el sonido, ¿no? ¿Quién quiere partir? Sofía, dale tú. Bueno, yo estudié arquitectura en la Católica, me gustó la escuela, lo pasé bien, la disfruté, y como en algún momento de mi carrera me compré un sintetizador. Ese fue el primer paso. Y con el sintetizador encontré como un nuevo mundo y empecé a tocar mucho. Bueno, yo tocaba piano igual de chica, pero el sintetizador ya me abrió como otra esfera en realidad, como algo no tan musical, sino algo más como sonoro, incluso como llega a ser plástico, como esa plasticidad del sonido. Y bueno, otro hito importante fue que en la escuela armamos una radio, la Radio Lo Contador. Y eso también fue como importante porque hice algunos programas de radio relacionados al sonido y cómo la historia de la humanidad había abordado el sonido en diferentes circunstancias, como en circunstancias como más tribales, por ejemplo, y cosas así. Así que eso fue como otro paso importante. Y el tercer paso más importante, diría, fue el título. Que el título yo lo hice en paisaje sonoro. Y eso fue bien importante porque cuando entré al título, estaba en una aula de paisaje, a esas alturas ya quería puro salir, ya no quería más guerra, ¿cachai? Entonces dije, ya voy a aplicar fórmula PUC, ¿cachai? Para hacerla corta.
Y mi profe de título me dijo, a ver, Sofía, no para. ¿Qué querías hacer? Yo no te voy a dejar hacer nada que no quieras realmente hacer. Y eso fue como fundamental. Que no sea un trámite. Sí. Qué buen profe. Porque me dijo, ya, ¿qué quería hacer? Dímelo. Le dije, quiero hacer un proyecto de arquitectura con sonido. Me dijo, entonces hazlo y no te voy a permitir que no lo hagas, ¿cachai? No te voy a pasar si es que no lo haces. Y ahí lo empecé a hacer, pues sí que fue súper importante porque fue como mi tesis, mi proyecto de título. Y bueno, en mi proyecto de título trabajé con Pascal Anfou, no sé si lo conocen. Pascal Anfou es un investigador francés que ha hecho muchos estudios de paisaje sonoro y que trabaja en Cresson. Cresson es el centro de investigación del espacio sonoro y el ambiente. Ya, yo quedé así como rayada con este centro de investigación y me fui para el centro de investigación. Y ahí ya fue como ya el paso definitivo por acá voy, por acá me quedo. ¿Esto fue hace cuánto más o menos? Cresson fue el 2017. Claro, o sea, vienes dándole vuelta hace tiempo. Bueno, antes de eso había hecho algunas cosas como lo del MAC también. Y bueno, había estado como tocando, tenía un dúo y tocaba mucho también, pero más musical en realidad, más melódico. Mi banda, música, arquitectura, ahí. Súper. Un pololeo. Bien. Y el sonido es como un vértice, ¿no? ¿Y tú, Connie, cómo lo hiciste tú? ¿Cómo fue tu camino? En un momento tuve como una crisis vocacional. Yo estaba estudiando en la Universidad de Santiago arquitectura y como en cuarto año había algo que no me cruzaba y bueno, siempre quise tocar flauta traversa y yo empecé a tocar flauta traversa como a los 21 y me metí al programa vespertino de la Chile a estudiar clásico, formación clásica. Estuve ahí 2 o 3 años. Entonces congelé, de hecho, arquitectura. Hubo un año en que solo me dediqué a la flauta y luego ahí, sobre todo cuando estaba como en el programa vespertino y estaba como yendo al conservatorio 2 o 3 veces a la semana, todos los días, toqué en la Isidora Seger, me acuerdo, concierto clásico con piano. Eso como de recorrer el edificio, era como una maquinita de ruidos. Y ahí hubo algo como que me hizo clic en la relación como del espacio con el sonido. Y me llamaba mucho la atención. Conocí a la gente que estaba en el área de la música contemporánea. Que hay un núcleo enorme ahí. También a ir a conciertos de música contemporánea. Me acuerdo un día que fui a un concierto de estos que hacía Limuk, un tipo que estaba tocando un acordeón, pero sin tocarlo. Después conocí lo del Gates, pero claro, se llamaba como Hojas al Viento y como que las partituras volaban. Entonces como que así, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y era todo tan nuevo. Y ahí dije, no, yo necesito mezclar estas cosas. Y volví a la carrera y volví como con una mirada renovada. Y el segundo hito también fue el título. En el título me acerqué mucho a la gente de la música contemporánea de la Chile, que estaba con maquinitas y con cosas. Entonces hice un centro de experimentación sonora para la música contemporánea, me acuerdo, como en la feria artesanal que estaba al frente ahí del conservatorio. Entonces me gustaba ese sitio porque tenía como 10 metros de ancho y 40 de profundidad. Entonces decía, bueno, esto es como un intersticio y acá se puede hacer una maquinita para la experimentación sonora. Y me di cuenta que, claro, hice muchas cosas y ahí descubrí que existían espacios como las cámaras anecoicas, como la tridimensionalización sonora y empecé a cachar como los espacios para el sonido que existían y estaba con el alma dividida. Me titulé, estudié un año de composición en la Católica, de licenciatura en música, y fue como, me estoy alejando del espacio y entonces, bueno, congelé, dije, no va por acá la cosa. Después me fui a lo técnico, me fui a hacer un magíster en ingeniería acústica, y es como de nuevo, me estoy alejando, como que era súper técnico, fue muy ingenieril, y después de eso volví a Chile y entré al diplomado de arte sonoro. Y como que ahí encontré que había como un punto donde el arco se armaba, y servía mucho todo lo que había aprendido de la música, todo lo que había aprendido de la acústica, todo lo que había aprendido de la arquitectura, y ahí como que empecé, claro, es la materialidad, como que para mí la materialidad, el espacio, era como el punto donde podía en realidad transdisciplinar todas estas exploraciones que había hecho. Y yo creo que esos fueron como los hitos. Entre medio, cuando estaba también haciendo el magíster, me empecé a meter como en el mundo del paisaje sonoro y del arte sonoro en España, en Madrid. Y ahí fui a varios talleres como de grabación de campo y de exploraciones espaciales con sonido. Entonces también ahí como que empecé a descubrir esto. Y llego a Chile así como chuta, ¿y dónde? Y justo cacho que estaba el diplomado y fue maravilloso. Qué bueno, Sí. súper. Tú, Nicole, ¿qué nos cuentas? Yo desde mi historia es larga y remonta desde que tenía como 9 años, que partí
muy X, como quería tocar batería. Como de chiquitita fue como que un día me desperté y fue como quiero tocar batería, no tenía idea de lo que era una batería, mis papás no son músicos ni artistas, entonces fue como una cosa rara de que un poco yo veía a mi hermano grande que con sus amigos que armaban bandas y se juntaban a jugar a la música, y yo decía, ay, yo también quiero eso, porque también quería acercarme a ese mundo y de repente me regalaron una batería, insistí tanto que llegó la batería. Y empecé a tocar esta cosa sin clases, sin nada, entonces empecé a explorar qué significa un ritmo, qué significa el ritmo de partida, y a medida que iban entendiendo cómo tocar una batería, cómo crear un ritmo y un lenguaje propio, súper inventado, no tocaba bien batería, no toco bien batería, pero toco mi estilo, a mi manera, y empecé así de a poquito a tocar con mis hermanos. Como que de a poquito me empezaba, como en vez de mirar de lejos, como, oh, qué bacán ese mundo de allá, como entrar a la pieza y decir, puedo tocar con ustedes ya. Y empecé como a generar como esta manera de relacionarme por medio de la música en una actividad creativa que tenía que ver con un diálogo súper colaborativo, súper espontáneo y colectivo, de esta como jam session, de esta improvisación en conjunto, de jugar a crear algo. Y ahí, ponte tú, de a poquito, ya en la adolescencia empecé a interesarme más por otro tipo de metodologías, como empecé a entender un poco más de electrónica, empecé a jugar con grabadoras de cassette, ponte tú, a crear como loops, me compré un mezclador, como que empecé a jugar, a arreglar cositas, unos sintetizadores, empecé a aprender un poco más qué significa como también no solamente la colectividad de este encuentro, que es musical, pero el material es el sonido, pero también cuáles son los aparatos, los dispositivos con los cuales uno se relaciona para esta creación de este material. Y en eso, después de a poquito, mucha exploración, que no iba a muchos lugares, pero me entretenía sola, y de repente me metí a estudiar arquitectura, como un poco de la nada, como que no tenía mucha linealidad con eso. Estudié en la Chile, en la FAU, y en la FAU siempre tenía esa inquietud de cuando entendí lo que era el espacio, tenía la inquietud de relacionarlo con mi experiencia como de vida, como súper intuitiva de cierta forma, de como, pero esto es como música, esto es como poner elementos en conjunto y que generen algo, que construyan algo. Entonces, durante la carrera de arquitectura, todos los proyectos los relacionaba de alguna manera con conceptos musicales, como ritmo, ponte tú, que también era como mi escuela, desde la batería súper rítmica, entender como todos estos componentes, estos bloques, como estos ladrillos, un poco para generar espacios relacionales, también tenían mucho que ver con la composición musical. Entonces un poco llegué a la arquitectura y me la expliqué con un entendimiento de lo que era para mí la música y el sonido, pero después también cuando terminé la arquitectura, me pasó un poco lo mismo, que era como que necesitaba como terminar súper colapsada, proyecto, título, hice un teatro, así, también metiendo en muchos temas de acústica, ingeniería y todo eso, materiales, y fue como, necesito un respiro, onda, necesito tener un poquito de vida después de esta experiencia media traumática, entretenida pero traumática, y ahí formé una banda, Condor Jet, en la cual como decidí que quería volver a tocar batería y como explorar más eso, y en esa exploración, de nuevo, como que volví a la música, pero también con un pensamiento desde el diseño arquitectónico, como qué significa componer espacio. Y mi trabajo, mi obra como compositora en ese sentido tiene mucho que ver con eso, es muy desde la arquitectura. Pero también durante la carrera de arquitectura sí me empecé a involucrar más en temas de arte sonoro, de circuit bending, ponte tú, me metía a muchos workshops como para tratar de aprender cosas, porque en arquitectura, si bien es súper interesante, yo creo, la formación, porque es bien transdisciplinaria, si bien la arquitectura como profesión yo creo que tiende a ser más rígida y como que se queda en la propia disciplina, siento que la formación te dice, para nosotros es importante pensar desde la historia, desde lo social, desde lo político, desde lo estético, desde la composición. Entonces como que sí es algo que te involucra muchos temas. No había propiamente tal un curso de arte sonoro o una aproximación. Para mí fue más como, menos mal, como parecido como a la Sofía, tenía profesores que era como, ¿esto te interesa? Dale. Dale, y muéstrame cómo puede ser interesante. Pero entonces me metí a hartos talleres y temas, ponte tú, con los festivales Mutante, que hacía la productora Mutante. Ahí conocí a Lervo Pérez, por ejemplo, que por él aprendí mucho acerca de la experimentación, el circuit bending. Hice talleres ahí también con el Manuel Orellana del AME, que hicimos un joystick y ese joystick lo cambiamos completamente, lo hackeamos para controlar Max MSP y hacer triggers de sonido. Y ahí fue como, todo un mundo de herramientas nuevas para mí. Empecé a ir a los talleres de Chimpalab y ahí conocí a la Claudia González, que básicamente la Claudia me enseñó a soldar. Entonces, gracias a la Claudia, yo hago ahora mis propios circuitos, mis propios sintetizadores, pero parto desde ahí, como de tratar de encontrar estos espacios donde puedo hacer esta mezcla de cosas. Sí me pasó que para mí eran muy fragmentadas.
como yo después me titulé y decidí hacer esta banda, pero también me puse a trabajar en un estudio de arquitectura, y a medida que pasaba el tiempo empecé a hacer también colaboraciones con amigos, artistas, me involucré y empezamos a trabajar con Las Electros, que no sé si los conocen, pero que están haciendo una bella obra colectiva y colaborativa en torno a experimentaciones del cuerpo y sonido y luz. De hecho, formaste parte de Las Electros. Sí. Exacto, partimos juntas. Y lamentablemente tuve que dejarlos un poco, seguimos súper conectados, pero una vez que me fui a estudiar fuera de Chile, como que no pude continuar con el trabajo in situ, digamos. Pero bueno, a lo que voy es que empecé como a tener como estas historias que era como arquitecta de día, músico de noche, tratando de entender y hacer instalaciones el domingo en la tarde. Y era como súper fragmentada y todos estos mundos eran súper divididos, como que no dialogaban tanto entre ellos. Y ahí en un minuto fue como, ya, esto tiene que parar, como que necesito conjugar estas cosas, necesito que haya una comunión, necesito encontrarme no solamente como, me encantan estas cosas y estas soy yo, fragmentada, pero cómo compongo este yo en un lenguaje, en una profesión, cómo logro encontrar algo que decir con esto en conjunto, y ahí decidí, similar a las chicas, como hacer un programa de magíster. Y encontré un programa en MIT Media Lab en Boston, donde encontré un lugar que buscaban gente con intereses diversos y raros y como juntarlos y un poco trabajar desde la antidisciplina, que le llaman acá. Qué maravilloso escuchar cómo la búsqueda opera de maneras parecidas, similares. La búsqueda es una intuición que, si uno revisa hacia atrás, vas dándote cuenta cómo las decisiones intuitivas que se fueron tomando, es decir, había una certeza, tal vez poco racional, pero había una certeza cognitiva, interna, que permite ir revisando hacia atrás y ver las coherencias, ¿no? O sea, la síntesis finalmente es eso. Y esa búsqueda de integración que llamas tú, Nicole, tiene mucho que ver con constituirse como una persona que tiene todos estos intereses, y encontrar la articulación de esos intereses va constituyendo también la persona, y eso requiere un tiempo. Exacto. Normalmente hay ciertas como o talento o intereses tempranos en la adolescencia, en la infancia, etcétera, pero es interesantísimo ver cómo se va constituyendo. Necesita del tiempo para constituirse, con mucha exploración, donde no hay ningún fallo en el fondo, donde todas las experiencias son constructivas, y eso, de alguna manera, el sonido, tal vez por su condición material de plasticidad, como decía Sofía, opera en ustedes como el espacio de la síntesis, pero no como un espacio sintético, digamos, de un núcleo, de una cosa dura, digamos, ya lograda, sino como una síntesis de espacio abierto. Es como si hubiesen encontrado una dimensión en el fondo, donde esa flexibilidad, esa plasticidad y esas posibilidades se hubiesen podido conjugar de una manera más cómoda para esa misma intuición. Entonces, más que un punto de llegada, pensando la síntesis como una conclusión, es más bien una síntesis que abre, ¿no? Y eso me lleva a pensar que el espacio, pensando en la arquitectura, porque las tres vienen desde la arquitectura, espacio y sonido también son una conjunción sobre la cual las tres han trabajado de manera muy distinta. Y quisiera entrar por ahí, como espacio y sonido, entonces, pensándolo como esta síntesis de intuiciones, de exploración, de experiencia, ¿qué es lo que ha significado para ustedes? Porque sobre ese espacio nuevo, sobre esa dimensión, empezaron a generar lo que podríamos llamar obra personal, como ya un cauce de producción propia.
¿no? Construyendo lenguaje, objetos, experiencias concretas, etcétera. No sé, Connie, si tú quieres partir por eso. Sí, la forma como de llegar a esas, bueno, la búsqueda, primero que todo, creo que es una búsqueda que uno pasa por momentos en donde, como decía la Nicole, te sientes súper dividida, de repente así como, quiero esto, pero soy esto otro, y mi historia se ha constituido de esto, y hay unos momentos en esa historia en que uno como que no logra ver que todos esos aprendizajes constituyen una sola persona, sino que uno se siente realmente dividida en un momento. Cuando ya empieza como a mezclar y a desprejuiciarse, yo creo que tiene que ver mucho con desprejuiciarse de cosas, y a mezclarla empieza esa exploración y esa síntesis integral que obviamente se va constituyendo y va tomando sentido también a lo largo de la práctica y del tiempo que cada una va desarrollando. En mi caso, la aproximación al espacio, y creo que el espacio es como mi punto que me fija. Me acuerdo alguna vez que te comenté, Alessandra, y creo que a la Mona también, así como, porque alguien me presentó como artista sonora, y fue así como, no, yo soy arquitecta sonora, yo no soy artista sonora, porque me sentía como también como súper patúa frente a los artistas decir que era artista, pero también porque sentía que toda constitución de mis exploraciones venían desde la arquitectura. Había algo disciplinar de ahí que no quería desatar porque el espacio fenomenológico, pero también material y construido desde sus límites con esa como articulación con el sonido me parecía muy interesante. Partí desde el espacio de la ciudad primero, que me acerqué como del paisaje sonoro. Y del paisaje sonoro había algo que, claro, ya bueno, y salimos a la ciudad y vamos a hacer estas grabaciones de campo, y estaba llena de archivos, y yo decía, bueno, ¿qué hago con estos archivos? Tengo una cantidad enorme de archivos. Estaba entendiendo, ya bueno, y empecé a entrar desde la resonancia, entre medio de eso, como tenía estos conocimientos como más científicos desde la ingeniería acústica, siempre como el conflicto que me generaba la ingeniería acústica, he hecho consultorías de ingeniería acústica, pero siempre siento que es muy limitado, como no podemos reducir el fenómeno del sonido a un número, a un parámetro. Eso es una parte, ¿no? Entonces lo subjetivo era algo que siempre me llamaba la atención, y esa combinación del parámetro, que es muy científico y que permite como dar el dato y este dato cuantitativo, mezclarlo con esta otra cosa y esta dimensión que se abre y que es tan a veces inabordable de lo cualitativo, era lo que me llamaba mucho la atención desde el espacio construido y desde también esta como mezcla de cómo los límites de ese espacio construido generaban ambientes y generaban como caracteres sonoros. Y yo creo que desde ahí como que empecé a pensar en el espacio. Yo creo que uno de los ejercicios que hice, de hecho creo que fue en tu asignatura, bueno, ¿no? Que hice una escultura Tensegridad, ¿o no? Claro, Me acuerdo perfecto. entonces agarré como este concepto que viene desde la estructura y la arquitectura, pero lo mezclé con el tubo de Kuhn y con la resonancia del tubo y como con esta lógica pitagórica del número dentro del tubo, porque ya traía eso de los experimentos que hice en el laboratorio del magíster en ingeniería. Entonces ahí me acuerdo que estuvimos haciendo un montón de experimentos en ese laboratorio con tubos, con cuerda, viendo cómo el sonido se espacializaba. Quería entenderlo como en esa dimensión. Y ahí como que empezó, y luego con Juan Jaula, me acuerdo con el Matilde Pérez, como, ya, ok, es el fenómeno de la luz, es del encuentro, pero yo decía, no, pero es la resonancia del espacio, así como activemos la sala, porque quería también imaginarme en mi cabeza como esos recorridos que hacía el sonido de acuerdo a las frecuencias. Y yo me acuerdo súper ñoña, con una tabla en Excel, así como anotando las frecuencias que se activaban según la dimensión de la sala para poder en realidad activar efectivamente esa frecuencia. Me acuerdo que después nos cambiamos de museo cuando lo hicimos en el cruce sonoro, entonces eran otros sonidos, eran otras frecuencias, y luego ya con modular el fenómeno como de la flexibilidad del espacio, ¿no? Como el fenómeno del sonido es tan flexible cómo el espacio se puede volver flexible, y ahí empecé como a elaborar una serie de prototipos, partí como con origami, después con otras cosas, construí algunos pequeños prototipos hasta que generé este muro. Lo que me tiene hoy en día haciendo un doctorado, empecé un doctorado este año, en el que estoy mezclando el fenómeno del sonido desde la acústica, pero también desde la percepción,
con el concepto de flexibilidad espacial, porque finalmente eso es lo que quiero entender, porque todavía no lo logro como capturar en todas sus dimensiones. Hay luces, pero todavía sigo en la búsqueda, y ojalá que nunca termine también esa búsqueda. Vamos a explicar un poco, cuando la Connie menciona el Matilde Pérez, se refiere al concurso de arte y tecnología en homenaje a Matilde Pérez, que ha sido un concurso que se ha realizado en varias ediciones, promoviendo justamente la reflexión crítica sobre las tecnologías en el arte. Y bueno, las exposiciones de Juan Jaula, que fue este colectivo que surge a partir de la experiencia conjunta en el Diplomado de Arte Sonoro, donde Mónica es profesora además, que tuvieron esta exposición tanto en el Museo de la sede Parque Forestal, como también en la sede de Quinta Normal en el contexto de cruces sonoros. O sea, no, en Parque Forestal como cruces sonoros y en Quinta Normal como exposición de los resultados del concurso Matilde Pérez. Bien, entonces, ¿quién continúa? Bueno, yo puedo continuar. Para mí la relación, o lo que realmente me interesa, o me captó como el interés desde la relación entre sonido y espacio, o la manera que yo lo entiendo y lo abordo en mi práctica, es un poco ese entendimiento, o un poco el deseo de que el sonido es un espacio vivo. Como un poco desde ahí nace mi interés y mi búsqueda, entendiendo de que el sonido a su vez es un fenómeno espacial que contiene, que genera relaciones y una experiencia, pero a su vez también es poroso y es no lineal. Y en ese sentido me interesaba muchísimo cómo el sonido mismo, como fenómeno espacial y contenedor, era algo que articula lo material con lo inmaterial, de cierta manera. Como que confunde estas dos cosas que tienden a ser como estos binarios, ¿cierto? Y genera como una especie de matices, de grises entre estos dos binarios que en realidad no están tan separados, que son completamente en conjunto. Entonces el sonido a su vez puede generar un espacio como con la rigidez de un espacio arquitectónico que genera diálogo, genera encuentros entre cuerpos, pero al mismo tiempo es un cuerpo en sí. Entonces, al entender eso y entender el sonido como un agente también generador de espacio, pero que también es parte de las relaciones, sentía que pasaban cosas muy interesantes que, no sé, me despertaban mucho la curiosidad y la intuición hacia esas búsquedas. Y en ese sentido, lo que yo creo que como conecta lo material con lo inmaterial, tiene mucho que ver con gatillar procesos cognitivos, por ejemplo, pero también se centra en un entendimiento contextual de sucesos transculturales, por ejemplo, la creación o el entendimiento de estados alterados de conciencia, cómo se construye una noción de trance, por ejemplo, cómo ese espacio genera también una especie de ritualidad solemne en torno a lo sonoro, en torno a las vibraciones y distintos espacios. Entonces, para mí es menos en torno al entendimiento de la arquitectura y sus resonancias, pero es mucho más como el sonido es un material de construcción en sí mismo, un material de construcción de experiencias espaciales, también de identidad y de agencia. Y un poco como este sonido, al ser espacial, es un portal hacia otras realidades, conecta con otras dimensiones y también, por ser un lenguaje vibracional, conecta con distintos tipos de animismos y dinamismos del mundo. Eso creo que es desde donde yo lo aproximo. Como una memoria inscrita, lo que dice la Nicole, ¿no? Como que uno piensa al tiro en los Stradivarius. Exacto. Sí. Bueno, y creo que también tiene harto que ver, perdón que interrumpa el diálogo, pero creo que cruza, Connie, con tu práctica que tiene que ver con, o algunas partes ha tenido que ver con calibrar los espacios como instrumento. Entonces esa memoria y ese dinamismo también está inscrito en esta arquitectura. Sofi. Bueno, antes de dar mi punto de vista acerca de este tema, me parece muy interesante lo que dijiste, Connie, del estudio de laboratorio y de cómo se veía el flujo de sonido. Después me gustaría saber un poco más de eso, porque me pareció muy, muy asombroso. Bueno, cuando tú hablas de dimensión, Alessandra, yo creo que es como algo súper preciso, porque en realidad cuando uno aborda el tema del espacio sonoro o del espacio y sonido, uno siempre entra a ese lugar a través de la música y la arquitectura. Y la música y la arquitectura son en realidad disciplinas, y son disciplinas como bastante configuradas, es decir, la música no es sonido, la música es el sonido organizado de una cierta manera, y la arquitectura no son materiales, son los materiales organizados de una cierta manera. Entonces, para poder acceder al espacio de sonido es necesario descomponer la arquitectura, descomponer la música, para realmente acceder a la dimensión del espacio de sonido y salirse de lo disciplinar. Entonces, yo siempre lo pienso como que la música y la arquitectura es como el pan
y el espacio y sonido es como la harina, ¿cachai? Es el material en bruto. Y con ese material en bruto uno entra a cuestionarse esta realidad, porque al final es eso, es como una realidad que nosotros no podemos acceder tan teóricamente, sino que tenemos que experimentarla. Y a través de la experiencia aparece esta dimensión. Entonces yo creo que el tema perceptual, de la percepción y cómo entendemos este espacio sonido, no puede ser de otra manera si no es a través de los sentidos, de las sensaciones, y cómo las sensaciones se ven intervenidas por todo nuestro conocimiento previo. Es decir, nosotros tenemos como una concepción del mundo, y a través de esa concepción, mezcladas con las sensaciones que nos genera este espacio sonido, por ejemplo, podemos llegar a interpretarlo y a entenderlo. Entonces, yo creo que esta dimensión realmente es una dimensión sensorial, y es una dimensión que se experimenta. Y claro, y en ese sentido, como que la arquitectura se le da una vuelta, porque, por ejemplo, entra un factor temporal, es decir, la arquitectura ya deja de ser estática. Ahora la arquitectura es como algo vivo, es como algo que está animado, como que deja de ser ese objeto para transformarse en una cosa viva, en un organismo vivo. Entonces, y esa temporalidad también creo que es súper importante en el sonido, porque cuando nosotros vemos las cosas, ese acceso a ese conocimiento visual es inmediato, porque la luz es inmediata, o sea, viaja demasiado rápido, nosotros no lo alcanzamos a percibir. Sin embargo, el sonido uno es capaz de entender esa temporalidad, uno es capaz de sentir esa temporalidad. Entonces, el sonido, uno es capaz de tocar el sonido, de materializarlo. Y cuando se puede materializar, se puede estudiar. Entonces creo que sí, creo que va poco por ahí mi apreciación, mi interpretación de lo que vendría a ser el espacio sonido. Estaba buscando en mis apuntes a propósito de una sesión anterior cuando tú hablaste de la percepción, Sofía, lo que señala Paul Bach-y-Rita a propósito de la neuroplasticidad. Y él habla de que percibimos con el cerebro, ¿no? O sea, evidentemente percibimos con el cuerpo, pero la percepción no solamente entraría, en lo que plantea Paul Bach-y-Rita, entraría a través del sistema sensorial, porque son nuestras antenas, diversas además, riquísimas, pero en verdad percibimos con el cerebro, o sea, el imaginario y la experiencia ocurre en la capacidad de plasticidad o multiplasticidad que él habla, a propósito también de lo que ustedes han señalado, ocurriría en el cerebro como aquel instrumento, y eso me lleva a darme cuenta que cada una de ustedes en algún momento se encontró con algún instrumento ya dado por una síntesis que hizo la historia y otros agentes, digamos. Se agenció de otra manera, siguiendo a la Nicole, y ustedes luego crearon sus propios instrumentos. De alguna manera han tenido que generar constructos propios, digamos. Por supuesto son artefactos, dispositivos, obras, pero son constructos. Y eso es muy interesante escucharlas, porque además ustedes son 3 generaciones. Y en estas intuiciones o en estos recorridos hay muchísimos puntos de contacto, y creo que eso es parte de la riqueza también que está aflorando en esta conversación. Mona, te dejo el pase porque solamente quería ponerlo de Paul Bach-y-Rita. Igual si alguna de ustedes se quiere como referir al comentario de Ale. Yo quería comentar, o sea, que estoy súper de acuerdo, como eso, para mí, como abrir ese tipo de preguntas es clave, como un poco para tratar de entender cómo son esos procesos. Y, por ejemplo, a mí, como una vez que me encontré con este término, ya lo repito todo el rato, y es parte como de todo mi discurso, pero me encanta el concepto de transducción, y cómo también ese concepto es dinámico y es móvil, y también tiene que ver mucho con procesos que son mecánicos, procesos que tienen que ver con nuestros sensores, pero también son culturales y tienen que ver con nuestra construcción de nuestra performatividad propia, claro, de nuestra idea de mundo, de la posibilidad de cómo accedemos a este mundo como nuestro Umwelt, digamos. Y claro, y un poco como tiene mucho que ver con el contexto de ideas, de pensamiento y cultural, que es súper particular, caso a caso, persona a persona, territorio a territorio, como que cambia mucho, tiempo a tiempo. Entonces creo que también eso es interesante, pensarlo desde ahí, desde las transducciones. Gran palabra esa, sí, siempre aparece por ahí. El oído es un transductor, si lo vemos claro. Exacto, y lo es, claro. Claro, o sea, una onda mecánica se transforma de repente en una onda eléctrica, ese fenómeno que pasa como en los parlantitos pasa en el cuerpo. La escucha es completamente un proceso de transducción, que tiene que ver exacto con lo que explicaba la Ale, con ese proceso, desde afuera, desde los sensores, los sentidos, pero también en el cerebro. Claro, y atravesados por esa experiencia cultural localizada, ¿no? Exacto. Territorialmente, claro. Totalmente.
Yo quería llevarlas a otro lugar, quizás pimponeando un poco, después se puede volver a lo que estamos hablando ahora, que tiene que ver más con lo disciplinar, que las tres lo han mencionado bastante, han hecho como este acento en que estudié tal cosa, después me fui a esta otra cosa, y había este encuentro, desencuentro entre estas distintas intereses, y que por nuestra cultura cuesta unir las cosas, ¿no? O sea, nos enseñan a que uno tiene que seguir un camino y ahí hay que quedarse, pero por suerte, y no por suerte, sino que por mucho trabajo de muchas personas, esto se está quebrando con el tiempo, ¿no? Estoy hablando de las universidades sobre todo, que hasta hace no tanto tiempo, claro, la idea era especializarse, ¿no? Y hoy en día es hacia la apertura, ese es el ánimo, ¿no? Y en ese sentido, estoy pensando en otros artistas, arquitectos, que se me viene a la mente a Downey, se me viene a la mente a Yar. Estoy pensando también en Lucas Köhne, que ha estado por aquí rondando en algunas entrevistas en Chile también. No sé si lo conocen, es uruguayo, él es escultor, pero trabaja con la escultura pensada como espacios acústicos, por lo tanto se acerca también a la arquitectura, ¿no? Y yo quería saber cuál es su aproximación a las artes visuales, cómo llegan a las artes visuales, porque en el fondo, claro, nosotros nos hemos conocido a partir desde el museo, ¿no? Desde el Museo de Arte Contemporáneo, que tiene su vinculación más directa con las artes visuales, las artes plásticas, el arte contemporáneo, ¿no? ¿Y cómo ingresan ustedes ahí? ¿Cómo sienten ese nexo con las artes visuales? ¿O qué nexo tienen con otros artistas que vienen de las artes visuales? ¿Cómo piensan el sonido también en este pivote, ¿no? Porque es un pivote bien, yo diría plástico también, ¿no? Que a veces se carga más hacia la arquitectura, a veces se carga más hacia lo que llamamos arte sonoro, porque el arte sonoro en sí es una cuestión muy desplazable, ¿no? Y que algunos dicen, no, esto viene de la música, no, esto viene de las artes visuales, hay como una guerra ahí, ¿no? Es como un comentario que creo que puede dar a pensar. Bueno, yo creo que el rollo como arte y arquitectura es primordial para este acercamiento, para mí por lo menos. O sea, quizás, claro, esto puede ser personal, pero casi que pensaría que no lo es, casi que pensaría que en verdad es como el camino, porque creo que el arte da la flexibilidad necesaria para que este tipo de relaciones y encuentros se den. Es como el lugar de convergencia, y creo que existen como todas estas disciplinas que tienen estos límites, estas fronteras con otras disciplinas, y existe también ese lugar donde se chocan. Y ese nicho yo creo que empieza a construirse y empieza a expandirse también. Es decir, en esos choques comienzan a nacer nuevas cosas. Entonces diría que el arte es como ese gran campo que permite la flexibilidad para que todos estos nichos puedan desarrollarse de una manera más libre, cosa que quizás no pasa en otras disciplinas. Entonces yo por lo menos siento que toda esta exploración entre arquitectura y música, obviamente que se puede dar, por ejemplo, desde la acústica y la ingeniería, ¿sí? Pero siento que desde el arte se permite un nivel de descomposición de estas disciplinas mucho mayor y mucho más profundo también a nivel teórico. Entonces, la investigación en sí creo que puede desprenderse de muchos patrones científicos para poder encontrar nuevas cosas o inventar incluso nuevos caminos, nuevas metodologías, nuevos puntos de encuentro. Eso, creo que sí, que la arquitectura y el arte es como algo bien fundamental para el desarrollo de los cruces disciplinares con otras disciplinas, o sea, por ejemplo, no sé, incluso con, no sé, arquitectura y antropología, por ejemplo. Creo que en el arte y la mezcla también como de arte y ciencia o arte. Creo que en todo está el arte, en todo podría estar el arte, como lugar de desarrollo. En mi caso, y yo creo que porque al final uno siempre se acerca primero intuitivamente, como ya lo hemos conversado, pero después de haberle dado algunas vueltas, yo creo que lo que me interesó intuitivamente y que ahora a lo mejor puedo elaborar
unas pequeñas frases también, tiene que ver con que la arquitectura es una forma también de construir mundo, de alojar la vida en este ambiente construido, y el arte visual es una manera de mirar el mundo. Es una manera de mirar el mundo a través de la construcción de un discurso. Y lo que unía a ambas disciplinas era la materialidad, que puede ser una materialidad inmaterial, como el sonido, pero finalmente igual trabajas con materiales físicos, al igual que la arquitectura. Y yo creo que ahí hubo algo que, como les digo, fue súper intuitivo, pero que uno se da cuenta que finalmente la arquitectura es una forma de construir mundo y el otro es una forma de mirar el mundo. Entonces ahí también hay algo como de entendimiento y de sinergia que se puede dar y que es muy bonita y que amplía el panorama de las aproximaciones que uno puede tener frente a estas cosas, ¿no? Porque para construir mundo hay que comprender el mundo, y obviamente que desde la arquitectura también se puede elaborar. Es un ingreso. Pero cuando uno también se incomoda desde la disciplina yendo hacia otros lugares, para comprenderlo también desde otros lugares, creo que aparecen nuevas formas de percepción y nuevas formas de enfrentar también esos fenómenos, que si es que uno se quedara solamente en un marco, en el centro de la disciplina, sería muy difícil de poder como atravesar ese tipo de fenómenos, de inquietudes, y la materialidad creo que es como la articulación. Finalmente uno termina trabajando con materiales. El sonido es un material y los materiales también físicos, factuales también. Entonces, cuando se conjuga eso, creo que aparece naturalmente. Yo estoy súper de acuerdo con todo lo que están mencionando, sobre todo porque me pasó lo mismo también, ¿cierto? Encontré en, digamos, lo que le podemos llamar arte, un espacio donde se podían conjugar todas estas cosas. Un espacio en el cual se generaba una escala que realmente conectaba tanto el sonido como la espacialidad, como la arquitectura, la música también, que es un poco de donde yo vengo y como empiezo a entender el sonido más como un material propio, desligado de lo musical, pero es en el arte que se encuentra ese lugar. Más que, digamos, por las artes visuales, como se podría decir, o fine arts, como se le dice en el mundo, es más el espacio del arte como un lugar, un territorio de hibridez, como un territorio que acepta cosas raras, que acepta preguntas, que acepta ser desestabilizado en sí mismo también, para la creación y la construcción de un discurso propio y un lenguaje propio. Ahora, para mí también, desde el arte, lo que me llamó mucho la atención y me hizo estar mucho más cómoda que desde la arquitectura, que me sentía muy bicho raro, que me costaba mucho generar estos puentes con mis colegas arquitectos. Si bien, por supuesto, hay muchos que están súper interesados en estos temas y que han desarrollado programas de estudio en torno a esto, donde la Sofía y la Connie también han sido parte de, digamos, pero creo que la disciplina es mucho más rígida. Y en el arte se abrió un espacio en el cual se podía ser más raro, se podía ser más híbrido, se podía mezclar también la ciencia, se podía trabajar desde una perspectiva y después de otra. Entonces era como una especie de lugar de perspectivismo, un poco. Y para mí eso fue súper interesante, sobre todo en el sentido de que, por lo menos para mí, fue un lugar donde también se podía construir una metodología propia y un poco un método experimental, pero desde el error también. Desde prueba, error, aprender con otros, dialogar, colectivizar, replantearse cosas, tener una hipótesis, ir a probarla y que se te destruya la hipótesis, pero eso era mucho más interesante, como que esas preguntas eran aún más interesantes que las respuestas que uno estaba buscando, y creo que para mí por lo menos ese es un espacio que se me abrió ahí, y también un poco como lo que decían inicialmente en la pregunta, creo que también sucedía en el caso. Yo soy muy fan de Juan Downey y de su obra, y sobre todo, bueno, obviamente por todo lo que hemos estado hablando, conecto mucho con su idea de la arquitectura invisible y de generar como estas relaciones y entender cómo las cosas están interconectadas, pero también cómo uno puede generar aún más diálogos y como evidenciar cosas que son invisibles, un poco estimular la curiosidad, un poco buscar nuevas sensibilidades también para leer este mundo, para aproximarse al resto del mundo. Uh-huh. A mí me pasa que he juntado, escuchándola, he juntado dos personajes en mi cabeza rápido, como que fue, ¡pum! Se me juntó Bruno Latour y se me juntó Néstor García Canclini. A propósito de lo que ustedes hablan de este espacio flexible del arte, ¿no? Que estamos hablando en el fondo no de las bellas artes, sino del arte contemporáneo. Entonces, ¿qué es el espacio del arte contemporáneo? Sin duda es un espacio multidisciplinar, y eso es lo híbrido o multidisciplinar, digamos, si uno lo quiere mencionar desde la conjunción de disciplinas diversas, ¿no? Es un espacio híbrido en el fondo, o sea, es mucho más amplio que la idea de converger disciplinas. Pero es un espacio mixto por naturaleza.
Es un espacio que requiere de metodología, es un espacio que requiere de investigación aplicada y de investigación incluso de campo, digamos, ir a los territorios físicos imaginados, explorar, poner el cuerpo, como alguna vez una exposición maravillosa se hizo, poner el cuerpo, ¿no? Y Canclini habla del arte contemporáneo, ya no solo como, bueno, reconociendo que es un espacio multidisciplinar, pero el arte contemporáneo como el lugar de la inminencia, o sea, no solo como el lugar de lo actual, ¿no? Sino como el lugar en donde las cosas ocurren, ciertas cosas ocurren. La inminencia, lo inminente es lo que está ahí aproximándose, intuyéndose como su propia, digamos, camino personal de ustedes tres, hasta que se gatilla, digamos, y se plasma, ¿no? Entonces, de alguna manera, por eso los artistas también, o el arte y los artistas siempre tienen este como sesgo de visionario, de intuir, porque claro, están trabajando con la inminencia. Finalmente, el arte contemporáneo como espacio híbrido, pero también como el lugar desde el cual se habla respecto de lo contemporáneo como un fenómeno inminente que nos atraviesa, experiencial, colectiva, subjetivamente, como una experiencia situada, etcétera. Y por otro lado, Bruno Latour, en su famosa teoría sobre los actantes, que es bastante más compleja que de los actantes, pero él habla de la tecnociencia, digamos, como para desafiar la separación entre la tecnología, la ciencia, las humanidades, el arte, etcétera. Él construye este concepto de tecnociencia que la verdad no es muy elocuente en sí mismo, pero lo que está diciendo es que en verdad ninguna de estas disciplinas tiene un método, tiene una inmanencia tan en realidad real ni genuina. Por lo tanto, lo binario ya no funciona, ¿no? El sujeto-objeto no funciona, la tecnología o la tecné y la ciencia tampoco funciona. Entonces, por eso acuña este término de tecnociencia para hablar de estos vasos, de este hibridez finalmente, que tampoco es la difusión y disolver, porque justamente las disciplinas conservan aquella praxis sistemática que te permite abrir. Estoy convencida que por eso se sigue enseñando dibujo en las escuelas de arte, en la medida que, no solamente para soltar la mano, sino porque es un ensayo, un ejercicio mental finalmente. Y el dibujo no solamente gráficamente, sino el dibujo, en fin, Rainer Krauser hace sus talleres de dibujo, no dibujando, digamos, pero el dibujo como ejercicio, figuración, digamos, diagrama, etcétera. Entonces, es súper interesante cómo las experiencias de ustedes tienen que ver con algo que también dijeron, que es el contexto, ¿no? El tiempo y el espacio, y ahí volvemos a otra cosa, pero el tiempo y espacio, este ahora o esto contemporáneo que está ocurriendo, que no es solamente lo actual, lo novedoso, aunque también es interesante lo novedoso porque no por su condición de nuevo per se, sino porque ofrece nuevas lecturas, digamos. Forma todo esto parte de un tiempo en el cual estamos viviendo, lo que decía Mona, que se están volviendo a abrir. El conocimiento ya no está dado por el disciplinamiento, sino por la capacidad de diálogo y las convergencias, ¿no? Estaríamos entrando a una convergencia más abierta, ya no solo subsidiaria, binaria, es decir, cómo el arte es un instrumento representacional de los hallazgos o resultados científicos, sino un espacio de diálogo más honesto, digamos. Y el MIT en ese sentido ofrece esa visión. Ha construido un poco, bueno, han pasado décadas, hay una tradición de ir y venir del MIT en ese sentido, hay programas específicos que son más abiertos, hay programas que son más cerrados, más disciplinares, digamos. Ya como mencionaste el tema de la ciencia, cómo vamos entrando en algunas obras que quisiera que algunos trabajos o procesos o proyectos que ustedes quisieran poner acá como ejemplo de esa conjunción, de esa hibridez. Y quería partir con Nicole porque como vamos a recibir de Lira en el Museo de Arte Contemporáneo, me parecía que era un ejemplo, porque además recoge proyectos anteriores, procesos anteriores tuyos. Y creo que dialoga de una manera muy particular, digamos, con la ciencia. Es decir, cómo tú utilizas la ciencia de una manera y la llevas a esta especie de animismo que es tan particular en el caso de tu trabajo. Sí, exacto. Bueno, ahora, por ejemplo, comenté que me vine a Boston a hacer un magíster en MIT en un programa que se llama Artes Mediales y Ciencias. Y realmente busca ser un programa que se hace decir antidisciplinario. Entonces genera una plataforma en la cual la investigación parte desde esta hibridez, desde esta no binariedad, digamos. Y para mí ha sido súper interesante porque ahora vine a hacer el magíster, pero estoy haciendo mi doctorado. Y dentro de los temas centrales de mi doctorado, estoy haciendo una investigación que tiene que ver con
la creación de una ontología vibracional o la exploración del sonido como material de construcción hacia una ontología vibracional, entendiendo que el sonido es simplemente una pequeña parte de todo este mundo vibracional, ¿cierto? Pero bueno, en torno a eso suceden obras que buscan este animismo y dinamismo del mundo en oscilación, del mundo que no descansa, de los agentes que están completamente siempre performando junto a nosotros, todo lo que es materia constantemente resonando y vibrando, digamos. Y en ese sentido nace desde ese discurso una obra como Delira, en la cual es una instalación, que hay distintos elementos que todos tienen una manera de sonar, son estas como esculturas vibracionales kinético-sonoras, digamos, en la cual por medio de los sonidos, las frecuencias y las vibraciones de cada uno de estos entes en la sala, de estos cuerpos, se genera una coreografía de vibraciones y de ruido, de mucho ruido. Ahora, toda esta coreografía de vibraciones y este como un poco hacer resonar la sala, y uno cuando entra, la audiencia entra y es completamente participativo en el sentido de que también vibramos. Es como una especie de ritual de escucha, pero también una especie de momento de vibración en conjunto, de vibrar con. Y para generar esto, para darle el inicio a esta obra y un poco de dónde vienen estos materiales, estos matices de vibraciones, se hace en diálogo a la constelación de Lira y se hace en colaboración. Es una obra bastante amplia a nivel colaborativo, con muchas partes, pero una de las colaboraciones principales fue con el Observatorio ALMA, que me proporcionó muchos datos astronómicos alrededor de la constelación Lira, y esos datos los trabajé, los procesé, algunas veces los sonifiqué, otros los entendí como patrones rítmicos, y eso construyó la composición que genera la coreografía de esta instalación. Entonces nace realmente en este cruce desde la ciencia, desde la experiencia, desde lo sonoro, pero también lo visual, también las estrellas, un poco en la búsqueda de conectar distintas escalas, un poco en la búsqueda de entender cómo todo vibra, pero también entender lo que desde las partículas, desde lo más pequeño, de lo micro a lo macro, desde las partículas hasta lo cósmico. Y un poco, bueno, es una obra bien narrativa, a pesar de que es bien experimental en este sentido de la zonificación, del mapeo, de las escalas, pero también es muy narrativa y yo la veo como una mini ópera instalación. Medio divertido decirlo, como quizás es mucho decir, pero me gusta pensarlo así por lo narrativa que es, porque también responde hacia el mito de Orfeo y las bacantes, entendiendo las bacantes como estas figuras en la mitología griega de fuera de la sociedad, estas mujeres bestias que están en el bosque, que son más animales que mujeres, más animales que humanas, y Orfeo siendo el héroe griego de la belleza, quien muestra, que seduce a todas las bestias con su lira, con su música. Entonces es un poco la imagen del hombre que está en control, del hombre que se impone hacia la naturaleza, que no escucha la naturaleza, pero que toca música y le dice: naturaleza, te hipnotizo con mi música. Entonces muy esa imagen del hombre en control, de lo antropológico, ¿cierto? Del antropocentrismo, de lo macho, de lo masculino. Y versus las bacantes, que son lo femenino, que son lo natural. Y está presentado en este dinamismo, y las bacantes son las que finalmente matan a Orfeo en un encuentro que tienen. El ruido de las bacantes fue mucho más fuerte que la música de Orfeo. Entonces las bacantes como que se apoderan de esto y dicen: no, onda, se acaba esto, hay que pelear contra esto, como el hombre como único ser de control versus el colectivo, el grupo de mujeres, lo femenino, que es un grupo, un cuerpo colectivo de ruido y conexión en sí mismo, de delirio también, que están fuera de la lógica racional de lo antropocéntrico. Delira viene de hecho el nombre de la idea de generar un rito y una coreografía antilírica, entonces se desprende de la lira, pero al mismo tiempo es desprenderse también de la lógica que impone esta lira. De control. Exacto. Sí. Entonces se cruzan todas estas ideas y se genera esta instalación que tiene que ver con realmente cómo nos podemos colectivizar en un cuerpo sonoro, en un cuerpo vibracional. Nosotros con estos elementos híbridos que son un poco cuerpos súper alien, pero también muy tecnológicos, muy rígidos, son un poco instrumentos musicales, pero al mismo tiempo unos elementos raros sonoros que se mueven, que quieren bailar, pero en una especie de... Como unos bichos. Son unos bichos con identidad propia en el sentido de que no son controlables, que las vibraciones les entregan un comportamiento súper errático que tiene una lógica del descontrol, una lógica delirante. Bueno, hay que comentar también que la instalación que hiciste en el marco de la última Bienal en el Bellas Artes, la instalación también estaba acompañada por el gran cuadro de Álvarez de Sotomayor, que justamente se llama El ataque de las bacantes a Orfeo. Exacto. Que es un cuadro de 1902, es decir, está justo en el límite, en la bisagra, en el momento finisecular total de siglo XIX y siglo XX.
Y es interesante porque hay no solamente por el contraste entre las bellas artes reflejadas en este gran cuadro que mide casi 1,80 m o 70 de alto por casi 2 metros y un poco más de largo, no solamente por el contraste entre las bellas artes y esta instalación tecnológica, sino porque hay este hilo invisible entre esta lira, que sería la figurada en el cuadro de Álvarez Sotomayor, que es el instrumento, es la tecnología, y todos los otros instrumentos múltiples que están en la sala, ¿no? Y también hay un disco donde tú logras graficar, dibujar la constelación. Hay un disco que la Mónica tenía una interpretación de ese disco, una hipótesis con ese disco. ¿Cuál? A ver. No, que estábamos hablando de si el disco estaba basado en el que enviaron en el Voyager con estos mensajes, ¿no? ¿Sí? Supongo. Sí, totalmente. Bueno, es el referente del Golden Record. Exacto. Un poco como estéticamente, ¿cierto? Claro. Y tiene esos mensajes también. Tiene escrita la información. Tiene como un codiguito no sé si es codiguito de barra o algo así. De hecho, son los datos astronómicos. La manera de graficar es lo que se está visualizando, digamos, pero también al mismo tiempo es lo que construye la partitura de esta coreografía vibracional. Entonces, el disco es un poco, por ejemplo, si yo mostrara el disco solo sin la instalación, es igual la esencia de la obra. Está inscrita ahí a modo de información, de dibujo y también de sucesos y la circularidad de cómo se van como dialogando y relacionando estas cosas. Porque una cosa que no mencioné, que es bastante interesante y bonita, bueno, que a mí me gusta mucho, es que cuando las bacantes matan a Orfeo, en este encuentro, Apolo, que es el papá de Orfeo, recoge el instrumento, la lira, y la pone en el cielo, y ahí nace la constelación Lira. Entonces tiene todo eso, y entonces y a las bacantes las castiga convirtiéndolas en árboles y pajaritos, o sea, las castiga como liberándolas también. Entonces, como un poco la historia y la narrativa de esta obra es que la constelación se cae en la instalación y se quiebra en el suelo como una piñata. Se cae el paradigma. Exacto. Y se quiebra como una piñata y libera a las vacantes de su castigo. Por eso también hay un tronco en la instalación con 11 voces, que son las 11 vacantes del cuadro, y el tronco es como el cuerpo colectivo de estas vacantes convertidas en árbol que cantan también desde ahí y conectan con estos objetos, estos bichos vibracionales, contando esa historia de la liberación y un poco la reivindicación de las vacantes hoy en día. Súper. Muy de ópera el relato. Sí, Total. Me encanta. Sí. ¿Quién quiere continuar? Si quieren incluir algún comentario. O revisar las otras obras, hacer este mismo ejercicio, Connie y Sofía. ¿Quién quiere partir? Ponte tú, Sofía, a mí me interesaría mucho si pudieses hablar de tu trabajo. Estuve mirando tu página, tu sitio, y tienes un proyecto en donde estás trabajando se llama espacios resonantes, ¿no? Donde empiezas a activar los espacios a partir de sonidos que tú y tu compañero producen, ¿no? En los espacios particulares. Sí, ese yo creo que es el proyecto que es como mi proyecto de ahora, entonces en el que estoy trabajando ahora, y el que más me interesa quizás contar, el que más me apasiona en este momento. Así que bacán que me preguntes. Ya, ese proyecto nace haciendo la pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto del espacio y del sonido? ¿Qué es el espacio sonoro? ¿O es el espacio sonoro? ¿Es el sonido del espacio? ¿Es el espacio sonido? ¿Cómo lo llamo? ¿Qué es? Desde esa pregunta nace una investigación, en realidad, en la que, con Matías Klenner, que es con quien también hizo lo de sonido específico, elegimos espacios con reverberaciones exacerbadas, porque pensábamos que ahí íbamos a encontrar una respuesta un poco más clara a esta pregunta, sin que en otros espacios no la haya, sino que en estos espacios creíamos que esa respuesta iba a ser más poderosa, como que nos iba a impregnar más. Y entonces también elegimos espacios históricos, espacios, no todos eran industriales, pero varios industriales o de guerra. Entonces elegimos espacios que no fueron diseñados para ser habitados, sino que fueron diseñados para contener fluidos, por ejemplo, para contener gases. Eran como diseños que sobrepasan como los espacios tradicionales donde nosotros habitamos, que en el fondo lo más parecido podría ser, no sé, una catedral. Que en el fondo la catedral es el diseño de un espacio para que acústicamente reverbere. Sin embargo, nosotros queríamos estudiar también qué pasaba dentro de estos espacios, porque no podíamos imaginar cómo era el sonido del espacio, pero jamás yo lo había vivido. Y jamás creo que la gente tiene la oportunidad de vivirlo. Entonces partimos en un viaje, fuimos a Escocia, fuimos a Bélgica,
y a varios espacios en que en algunos nos colábamos, así era como bien clandestina la operación. En algunos como que nos teníamos que colar y entrar a la mala, en otros tuvimos que como llamar por teléfono, gestionar. Al final, algunos nos resultaron, otros no. Y por ejemplo, el más mítico es Inching Down, que Inching Down es el espacio registrado con más reverberación del mundo, registrado hasta hoy, que son unos tanques de petróleo que están en Escocia, que fueron construidos para la Segunda Guerra Mundial, y tú entras a estos tanques, el espacio está completamente cerrado y tenés que entrar como por unas tuberías. Entonces nosotros figurábamos como con unos trajes así como de astronauta, ¿cachai? Y nos teníamos que meter como por unos skates así, como por estas tuberías y te pasaban, ¿cachai? Qué bueno. O sea, y te pasaba, nos pasaba como el que tenía las llaves nomás, porque era la única manera de entrar a estos espacios. Yo fui la primera en entrar, ¿cachai? Y entré, llegué al otro lado y lo primero que sentí fue miedo, porque era un espacio tan tenebroso, loco, como todo lleno de petróleo y era completamente silencioso y cada vez que tú hacías cualquier sonido, quedaba 2 minutos como reverberando en el aire, ¿cachai? Entonces era demasiado... Qué heavy. Sí, muy, muy, muy heavy. Y bueno, y a partir de esa recopilación de espacios sonoros, lo que hemos estado haciendo es música en realidad, composiciones, y también hemos estado haciendo performance. Y en estas performances también hemos trabajado con videos y un poco contando la narrativa de esta historia, de la historia de cómo nosotros vamos sacando como una especie de muestras a través de estos distintos espacios y también contando un poco la historia de los espacios, porque en sí los espacios tienen mucha historia, no sé, también estuvimos en un refugio antiaéreo, entonces también es increíble como entrar en esos espacios donde pasó la guerra, o sea, para mí es muy fuerte porque nosotros estamos en un territorio donde la guerra ha tenido como otra cercanía. Yo siento que nosotros por lo menos vemos la guerra como un poco más lejana en realidad. En cambio ellos la viven, aún la viven, como que está ahí presente. Entonces entrar en esos espacios de guerra también y comprender cómo es el sonido de estos espacios de guerra, entonces te empezás a imaginar como por ejemplo las bombas, porque también hay un tema todo de activaciones. Claro. A lo que tú decías, porque en el fondo, claro, nosotros entramos a los espacios y generábamos una serie de activaciones y ocupábamos los elementos mismos del espacio, que era súper interesante porque nos encontrábamos con cada cosa dentro de los espacios y hacer sonar el espacio en sí, es decir, los materiales de los cuales está compuesto el espacio. Entonces, no sé, le pegábamos, por ejemplo, saltábamos, y también tratábamos de improvisar algo, o sea, de encontrar la manera de cómo musicalizar este espacio, cómo lo hacemos cantar, hagamos cantar el espacio. Entonces era ese el desafío y nosotros trajimos todo eso, lo recopilamos, lo grabamos, lo registramos y con eso hemos estado haciendo diferentes cosas, en realidad es como un material que estamos usando de diferentes maneras. Y una de las maneras en que lo hemos usado y que ha sido bien interesante es con la convolución. La convolución es la simulación de la acústica de un espacio a partir de una respuesta de impulso. Entonces se usa mucho en cine, se usa mucho para simular los espacios, la acústica de un espacio. Entonces con eso hemos hecho como esta simulación, por ejemplo estuvimos en la Bienal de Música de Yale y tenían como una sala 7.1 creo, entonces hicimos como todo un proyecto de espacialización sonora con distintos sonidos que registramos allá, pero también con la simulación de los distintos espacios. Entonces íbamos activando estos distintos espacios a través de las voces, a través de percusiones, a través de instrumentos, y eso espacializándolo. Entonces la idea era que en el fondo la gente pudiese de alguna manera experimentar estos espacios a los que jamás va a poder ir, como nosotros traerle estos espacios a ellos, y también como que a través de ese acto se genera lo que nosotros llamamos como un tercer espacio, es decir, la mezcla del sonido de ese espacio con este espacio de acá, y qué pasa en esa mezcla, porque nunca va a ser el mismo espacio el que uno trae, uno que simula. Y eso, o sea, ahí va, estamos en proceso. Buenísimo, y está en proceso, ¿no? Claro, súper. Está potente.
Bueno, yo creo que ahí hay un súper bonito o buen link con el trabajo de Connie. Estoy pensando en lo que expusiste con Rodrigo en el museo, pensando en esta idea de llevar un espacio en este caso al museo, ¿no? Que era el Palacio Pereira, donde ustedes hicieron grabaciones. Y hay algo ahí que uno puede vincular con el trabajo de Sofía, ¿no? Esta idea de hacer hablar el espacio, de cómo animar el espacio de alguna manera, o entenderlo como un ser vivo, un ser animado, que tiene una presencia, que tiene una agencia, que es una palabra que también se ha mencionado harto acá en la conversación. Y bueno, llevas ese espacio al museo sin querer hacer algo representacional, sino que es llevar el espacio, ¿no? Y creo que pasa eso un poco de que aparece este tercer espacio también, a partir de llevar el sonido, pero también este monstruo mecánico que existe, ¿no? Este muro que tú mencionabas como de arquitectura líquida, como que se asocia un poquito a eso. Eso, si nos puedes hablar de esa obra, de ese proyecto. Sí, que además que es como el último proyecto realizado. En estos momentos estoy en etapa de gestación. Todavía no Todavía no se puede hablar de lo más nuevo. No, porque estoy recién, como que me fui ahora a lo teórico, me estoy empapando de lectura. Sí, claro. Que también es importante pasar por esas etapas. Pero en relación a modular, que fue un proyecto largo además, tuvo dos etapas. Tuvo una etapa porque primero partió también como un proyecto de investigación. Primero nos adjudicamos unos fondos de investigaciones exploratorias, así se llama ese fondo. Eran unos fondos muy chiquititos, con muy poco dinero, entonces podíamos hacer así como muy pequeñitas cosas. Y luego nos adjudicamos dos fondos, un fondar, bueno, y ahí uno va como haciendo el malabarismo para poder gestionar este tipo de proyectos. Pero modular en su principio era un prototipo acústico. Era a partir del concepto de arquitectura líquida y de cierta manera también como esa reflexión sobre los límites del sonido y los campos sonoros que pueden aparecer en un espacio que tiene a lo mejor un límite y que es un espacio, dentro de ese espacio pueden haber muchos espacios sonoros. Eso es muy interesante. Entonces, tratar de generar como un diálogo, entonces, o romper un poco con el límite material para comprender, configurar o explorar o traspasar, era una exploración, por lo tanto no estaba todo tan preconfigurado, pero de cierta manera, ¿cómo podía dialogar el límite físico construido con los límites sonoros? O como Barry Blesser le dice las arenas sonoras, ¿no? De cierta manera, como estos núcleos que se generan de acuerdo también a esos límites. Y entre medio de todo ese proceso, que al principio efectivamente era un prototipo y lo medíamos con pruebas de tiempo de reverberación, de hecho me acuerdo que ahí conocí a la gente del laboratorio acústico del departamento de física de la universidad, entonces me fui a sus laboratorios, llevé mis primeros prototipos, los medíamos, tubo de Kuhn, en la cámara anecoica, después nos fuimos a mi oficina, en realidad, que era más reverberante, que tenía como 1,5 segundos, y ahí más o menos podíamos ver cuánto bajaba la reverberación con ciertas configuraciones. Y de repente aparece el Palacio Pereira, por mucha casualidad, porque en realidad yo fui a conocer la obra, me invitaban a una reunión, fui, me metí, y de repente vi unos palos tirados, antiguos, unos robles, así una ruma de robles. Y le preguntamos con Rodrigo a la persona que nos había invitado, ¿qué van a hacer con esas maderas? No sé, algo no se las están llevando. Oye, ¿por qué no hacen una donación a la universidad? Y ahí nos dicen que sí, que sacáramos alguno, entonces nos dejaron sacar una cantidad, y entonces aparece como esa idea, bueno, estamos usando un material que tiene una memoria inscrita, como lo hablábamos antes, que tiene una historia también, que ha mutado por condiciones y fenómenos ambientales, ¿cierto? Por temporalidades, que hay algo que se ha inscrito y que ha generado que esa madera, por ejemplo, a diferencia de un pino actual que todavía está vivo, que es más árbol que historia, estuviese ahí. Entonces, cuando llevamos este prototipo y lo transformamos en realidad en un discurso que dialoga con el museo, donde Alessandra también ahí fue gran contribución porque estuvo en todo el proceso, bueno, Mónica también, pero fue muy bonito porque además estuvimos dialogando antes de instalarlo más de un año, yo diría. Entonces fue como larga la conversación. Y entonces aparece este muro mecánico que se mueve, que tiene como una serie de seteados, que a veces absorbe, que a veces devuelve el sonido también, y que dialoga con los sonidos de la obra que estaba sucediendo en el Palacio Pereira.
Entonces nosotros fuimos y medimos tanto ruido aéreo como también sonidos de vibración a través de materiales. Grabamos los muros que quedaron en el palacio también. Entonces era interesante cómo esa vibración del muro que queda, que se transforma en sonido, empezaba a dialogar con el material que se fue y que está en otro espacio, y que también al mismo tiempo transforma ese sonido a partir de su modulación y de sus cambios temporales. Entonces fue un trabajo bien interesante porque, bueno, tenía que ver con el espacio, tenía que ver con los límites, pero también tenía que ver con las memorias inscritas, tenía que ver con la historia de los materiales y también con buscar cómo estos límites construidos pueden empezar a disolverse desde la percepción y desde el fenómeno del sonido. Esa era como la exploración. Y que obviamente si uno le ve científicamente y después el museo se transformó en un laboratorio. Fuimos a medir, fuimos a generar también como, seguimos con la investigación en el mismo museo. Entonces fue también como muy interesante que siempre estuvo dialogando esta construcción de discurso más desde el arte con nuestros aspectos como más de búsqueda científica, arquitectónica. En realidad todo se cruzaba, todo mutaba, y por lo menos a mí me acomoda mucho también ese lugar, como un lugar que no necesariamente se tiene que ubicar, sino que estás todo el tiempo en los bordes de cosas, a veces se va, transgrede otros lugares y entonces finalmente construyen experiencia, que es lo que me interesa, como ir hacia allá, ¿no? Hacia la construcción de experiencia a partir del diálogo de un edificio, de los sonidos de un edificio que está en un momento de cambio además, con estas nuevas como fronteras. Eso yo creo que podríamos como resumir. Sí, solo mencionar que cuando tú hablas de la obra del Palacio Pereira, para quienes no conocen, es un edificio familiar muy antiguo en el centro de Santiago que fue recuperado en esta obra de restauración para transformarlo en la sede futura del Ministerio de las Artes, la Cultura, etcétera, de Chile. Un edificio, creo que ya tiene más de 100 y tantos años por ahí. Bien, bueno, se nos fue el tiempo volando. Estuvo súper nutrida la conversación. Creo que, como siempre, da para mucho más. Siempre digo un poco lo mismo, pero de verdad que pasa eso, ¿no? Y nada, queríamos agradecerle de todo corazón esta televisita. Qué bueno que pudieron estar las tres juntas. Creo que eso funcionó súper bien, ¿no? Bien, nada, junto con Claudio, Ale también les agradecemos nuevamente y escuchen su capítulo de Irrupciones en el MAC. Muchas gracias chicas. Pasaron, muchas gracias. Muchas gracias. Irrupciones es producido por la Unidad Media MAC Anilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Conducen Mónica Bate y Alessandra Buroto. Sonido, Claudio Muñoz.